¿Tienes ese frasco de WD-40 olvidado en el garaje, que usas de vez en cuando para algo suelto y ya? Cuidado, porque la mayoría lo usa mal. Y peor todavía, hay quienes terminan dañando su auto sin darse cuenta. WD-40 no es una varita mágica para echarle a todo. Bien usado puede salvarte de averías caras, pero mal usado puede convertir un spray de $10 en un problema de 20.000 pesos. Hoy voy a mostrarte cómo usarlo de verdad, con trucos que muchos mecánicos prefieren no contarte porque si tú los dominaras, se acabarían varias de esas reparaciones inesperadas que dejan la cartera temblando. Vamos a usarlo para revivir una chispa ahogada después de que tu sistema de encendido se ha empapado, para liberar tornillos oxidados que parecían soldados al chasis, para eliminar esa corrosión verde asquerosa en la batería y para callar de una vez por todas piezas que no dejan de sonar. Y al mismo tiempo te voy a enseñar dónde jamás deberías rociar WD-40. Correas, frenos, sensores delicados y zonas donde un chorrito inocente puede transformarse en un desastre gigantesco. Todo lo que vas a escuchar aquí no viene de teorías de internet, sino de lo que he visto una y otra vez en el taller, con autos que cualquiera de nosotros podría conducir, desde un Toyota Corolla hasta una Ford Explorer. Si te importa tu coche y tu bolsillo, quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy puede ahorrarte muchísimo dinero. Si le está gustando este contenido, le invito a suscribirse. Número 19. Secar una ignición empapada. Giras la llave y nada. El motor hace el intento, tose, pero no termina de arrancar. No hay chispa, no hay vida, solo frustración. El instinto de muchos es culpar de inmediato a la batería, pero 9 de cada 10 veces el verdadero culpable es el agua metiéndose donde no debe, el sistema de encendido. Después de un lavado a presión, de cruzar una calle inundada o de una noche de alta humedad, el agua puede colarse en las bobinas de encendido, en los cables de bujías o en la tapa del distribuidor. Cuando eso pasa, la electricidad deja de ir por donde debe y empieza a fugarse por todos lados menos hacia el motor. La solución en estos casos es directa. Abres el capó, agarras tu lata de WD-40 y rocías sobre las bobinas, los cables de las bujías y el distribuidor si tu coche lo tiene. La fórmula está diseñada para desplazar la humedad y dejar una película fina que permite que la corriente vuelva a fluir correctamente. Esperas un minuto, vuelves a girar la llave, y en la mayoría de los casos, el motor cobra vida como si nada hubiera ocurrido. Si vives cerca del mar o conduces mucho bajo la lluvia, convertir este rociado en un hábito mensual es un seguro barato. Mantienes el encendido seco, evitas fallos intermitentes y te ahorras más de una llamada a la grúa. Número 18. Descongelar cerraduras y pestillos congelados. Imagínate una mañana helada, vas tarde al trabajo, llegas al coche, metes la llave, tiras de la manija y la puerta ni se inmuta. El hielo ha bloqueado la cerradura o el pestillo, y si empiezas a forzar con rabia puedes romper la llave o destrozar el mecanismo interno. La tentación típica es echar agua caliente, pero eso solo soluciona el problema unos segundos. Cuando el agua vuelve a congelarse, la cosa se pone aún peor. Aquí WD-40 es un aliado muy útil. Rocía directamente dentro de la cerradura o sobre el pestillo. El producto ayuda a cortar el hielo, derrite la acumulación y expulsa la humedad escondida en los mecanismos. Esperas unos segundos y vuelves a probar la llave o el mango. El movimiento debería volverse mucho más suave, sin esa resistencia peligrosa que te invita a quebrarlo todo. Cuando consigas abrir, limpias el exceso y, para un efecto duradero, puedes aplicar después un spray de silicona como capa final. Si haces esto preventivamente antes de cada ola de frío, tus puertas seguirán abriendo sin drama incluso cuando el parabrisas parezca una pista de hielo. Número 17. Aflojar tornillos oxidados y bujías atascadas. Pocas cosas arruinan un arreglo rápido como ese tornillo cabezón que se niega a girar. Aprietas la llave con más fuerza, se resbala, sientes que en cualquier momento va a barrerse la cabeza y quedarte con un problema mayor. El óxido actúa como si pegara el metal con cemento, y la fuerza bruta, en lugar de arreglarlo, suele terminar rompiendo piezas. Aquí el enfoque tiene que ser distinto. Paciencia y WD-40. Rocías directamente sobre el tornillo, la rosca o la base de la bujía atascada y lo dejas trabajar mínimo 10 minutos. Si el óxido es severo, puedes esperar más tiempo. La fórmula penetra entre las roscas, va disolviendo la corrosión desde dentro y despegando el metal. Pasado ese rato, en lugar de forzar, le das unos golpecitos suaves con una llave o un martillo pequeño para ayudar a que la vibración termine de romper el óxido. Entonces vuelves a intentar aflojarlo y normalmente notarás que la resistencia desaparece.
Con las bujías el principio es el mismo. Un poco de WD-40, tiempo, vibración ligera y nada de golpes brutales. Este tipo de cuidado evita roscas dañadas, culatas arruinadas y reparaciones que se disparan de precio. En resumen, prevenir con un spray y unos minutos de paciencia siempre es más barato que reparar después lo que rompiste por impaciencia. Número 16. Evitar el óxido en metales expuestos. El óxido es uno de los enemigos más silenciosos de cualquier vehículo y lo peor es que comienza su trabajo desde el primer segundo en que el metal desnudo entra en contacto con la humedad. No avisa. No hace ruido. Simplemente se expande, devora tornillos, bisagras, brazos de suspensión y cualquier parte vulnerable del chasis. Un par de días de lluvia, un invierno húmedo o un camino con salsón suficientes para que tu auto, por debajo, parezca haber pasado meses bajo el mar. La solución no requiere herramientas ni desmontar nada. Basta con aplicar una capa ligera de WD-40 sobre las zonas metálicas más expuestas, bisagras de puertas, pozos de rueda, brazos de suspensión, piezas debajo del chasis, herramientas del taller, tornillos y anclajes. La fórmula crea una película invisible que bloquea la humedad, la sal y el oxígeno, los tres ingredientes perfectos para fabricar óxido. Si lo repites cada pocos meses, sobre todo antes del invierno o después de un lavado profundo, alargarás la vida del metal durante años. Es un hábito sencillo que evita tornillos soldados por corrosión, paneles que se deshacen al tocarlos y averías que se vuelven costosas con el tiempo. Número 15. Proteger los conectores eléctricos. El sistema eléctrico de tu coche funciona como su sistema nervioso. Un solo conector corroído, un pin oxidado o un enchufe húmedo pueden provocar un caos total. Luces que parpadean sin razón, sensores que mandan señales incorrectas, fallos intermitentes en bobinas o incluso códigos de error que confunden hasta el mejor taller. Con el tiempo, la humedad, el polvo y la sal se meten en los conectores y comienzan a degradar el metal por dentro. La forma de evitarlo es sorprendentemente simple. Cada vez que desconectes un faro, una bobina, un sensor, el cableado del remolque o cualquier conector que esté expuesto, rocía un poco de WD-40 directamente dentro del enchufe. El producto expulsa cualquier rastro de humedad y deja una capa protectora que detiene la corrosión. Haz lo mismo con los terminales de la batería, el fusiblero o los conectores externos si sueles remolcar. Y para protección a largo plazo, especialmente en autos modernos llenos de electrónica, aplica una fina capa de grasa dieléctrica después del WD-40. Es como poner un seguro anual al sistema eléctrico por unos pocos pesos, y a la vez evitar esos fallos misteriosos que un diagnóstico electrónico te cobra como si fueran cirugía mayor. Número 14. Restaurar faros opacos. No hace falta mirar muy de cerca. Si tus faros se ven opacos, amarillentos o nublados, tu visibilidad nocturna está reducida y tu coche parece más viejo de lo que realmente es. Esa capa amarilla no es suciedad superficial, es oxidación del plástico del lente causada por el sol, el calor y la humedad. Claro, existen kits de pulido y funcionan, pero requieren tiempo, máquina o lijas. Cuando necesitas una solución rápida, efectiva y temporal, WD-40 es un salvavidas. Lava los faros, sécalos bien y rocía una capa ligera sobre el plástico. Luego frota suavemente con un paño de microfibra. En segundos verás el brillo regresar. El plástico se ve más claro, la luz atraviesa mejor y el coche recupera ese aspecto limpio de inmediato. Es un efecto que dura días o semanas, no es permanente, pero para una inspección técnica, un viaje largo o una ocasión especial, funciona de maravilla. Y todo sin rayar, sin lijar y sin gastar más de lo necesario. Número 13. Eliminar savia, alquitrán y suciedad pegada. Pocas cosas son tan frustrantes como ver la pintura impecable, excepto por una mancha de savia endurecida, una gota de alquitrán o esa suciedad pegajosa que ni el lavado a presión despega. Raspar es la peor decisión. Rayas el barniz, levantas la capa protectora y creas un problema mayor. El truco profesional es rociar WD-40 directamente sobre la mancha y dejarlo actuar un minuto. Su fórmula suaviza la savia, ablanda el alquitrán y rompe la unión del residuo con la pintura. Luego pasas un paño de microfibra sin presionar demasiado y la mancha desaparece. Si queda algún rastro, repites el proceso sin prisa. Para terminar, lavas la zona con agua y jabón para quitar cualquier película aceitosa. Tu pintura queda limpia, suave, sin rayas y sin necesidad de químicos agresivos. Número 12.
Quitar calcomanías viejas y pegamentos adheridos. Quitar una pegatina parece fácil, hasta que ves la sombra pegajosa que deja atrás. Intentar raspar solo lo empeora. La forma profesional de hacerlo es muy sencilla. Rocías WD-40 sobre la calcomanía, esperas un minuto para que penetre el adhesivo y luego despegas con los dedos o con una espátula de plástico. Si queda residuo, aplicas un poco más y frotas suavemente con un paño. Este truco funciona en pintura, vidrio, plástico y metal. Y lo mejor, no raya, no deja marcas y elimina por completo esa sensación pegajosa que parece eterna. En menos de 2 minutos la superficie vuelve a estar limpia, lisa y nueva. Número 11. Limpiar los tornillos y bordes oxidados de la matrícula. Nada arruina más la estética de un coche bien lavado que una matrícula llena de óxido, tornillos naranjas y bordes manchados. Además, los tornillos corroídos terminan pegados para siempre y cuando al fin intentas sacarlos, se rompen. La solución es rápida y barata. Rocía WD-40 sobre los tornillos y los bordes de la placa, deja actuar unos minutos y cepilla con un cepillo suave. Luego limpias con microfibra y verás cómo recuperan brillo y quedan como nuevos. Antes de volver a colocar la placa, aplica otra capa ligera en los tornillos para evitar que vuelvan a oxidarse. Es un detalle pequeño, pero marca una diferencia visual enorme, y evita que termines perforando tornillos oxidados más adelante. Número 10. Adiós al chirrido de las puertas. Ese ñe cada vez que abres la puerta no es solo un ruido molesto, es metal raspando contra metal. Cada apertura desgasta un poco más los pasadores de las bisagras y, si lo ignoras demasiado tiempo, la puerta puede terminar desalineada, dura o incluso más costosa de reparar que un fin de semana completo de viaje. La solución es una de las más sencillas de todo este listado. Rocía WD-40 directamente sobre las bisagras, abre y cierra la puerta varias veces para que el lubricante penetre bien y limpia el exceso con un paño. Si el ruido no desaparece de inmediato, repite la operación al día siguiente con una capa ligera. WD-40 no solo elimina el chirrido, también limpia óxido superficial y repele la humedad, manteniendo las bisagras suaves durante meses. Hacerlo cada cierto tiempo te ahorra ruidos molestos y evita reparaciones de bisagras que, créeme, no son baratas. Número 9. Mantener la tapa del combustible funcionando como nueva. Pocas cosas irritan tanto como presionar el botón para abrir la tapa del tanque y ver que no se mueve. O peor aún, intentar abrirla con la mano y sentirla completamente pegada. Esto ocurre porque la bisagra, el pestillo y el pequeño resorte que empuja la tapa hacia afuera acumulan polvo, suciedad y óxido. Cuando el mecanismo se endurece, deja de abrirse y te obliga a manipularlo hasta romperlo. La solución es preventiva. Abre la tapa y rocía un poco de WD-40 sobre la bisagra y sobre el mecanismo de cierre. Deja que penetre durante unos segundos y luego abre y cierra varias veces para que el lubricante haga su trabajo. Limpia el exceso con un paño. WD-40 afloja la suciedad, libera el movimiento y crea una capa que evita la corrosión. Hazlo cada pocos meses, especialmente antes de la temporada de lluvias o frío, para asegurarte de que la puerta del combustible responda siempre al primer intento. Número 8. Lubricar las guías de las ventanas. Cuando una ventanilla eléctrica empieza a subir lento, entrecortado o hace un sonido extraño, muchos piensan de inmediato que el motor del elevalunas está fallando. Pero la mayoría de las veces el motor está perfecto. Lo que falla son las guías por donde sube el cristal. Esas guías de goma acumulan polvo, barro, arenilla y grasa reseca, obligando al motor a empujar el vidrio por un canal sucio y apretado. Esa resistencia, si se ignora, puede quemar el motor del elevalunas. Para solucionarlo, baja completamente la ventana y rocía una cantidad moderada de WD-40 dentro de las guías internas. No se trata de empaparlas, basta con humedecerlas ligeramente. Luego sube y baja la ventana varias veces para distribuir el lubricante. Notarás la diferencia al instante. El vidrio se mueve más suave y sin esfuerzo. Para mantenimiento a largo plazo, aplica un spray de silicona después del WD-40 para que la goma recupere flexibilidad sin atraer demasiada suciedad. En zonas polvorientas o con mucha humedad, este truco es casi obligatorio cada pocos meses. Número 7. Reacondicionar las escobillas de limpiaparabrisas. Nada es más molesto que encender los limpiaparabrisas esperando una pasada limpia y encontrar rayas, saltos y chirridos. No solo es incómodo,
Es peligroso cuando llueve fuerte o cuando el sol golpea justo en el parabrisas. El calor, el sol y la suciedad endurecen el caucho, lo deforman y hacen que pierda contacto con el vidrio. En lugar de comprar escobillas nuevas de inmediato, puedes devolverles la vida en segundos. Levanta las escobillas, límpialas con un paño húmedo y luego rocía un poco de WD-40 sobre un trapo. Pásalo por el borde de goma de extremo a extremo. El producto rehidrata el caucho, elimina residuos acumulados y mejora la suavidad del movimiento. Para terminar, limpia el parabrisas con un paño seco y elimina cualquier rastro aceitoso. El cambio es inmediato, pasadas más limpias, sin ruidos y sin saltos. Es una solución rápida, perfecta antes de una lluvia o una inspección. Número 6. Limpiar y dar brillo a los plásticos del tablero. El tablero es la carta de presentación del interior del coche, pero el sol, la grasa de las manos y el polvo lo apagan y lo dejan con un acabado gris, seco o lleno de marcas. Muchos usan limpiadores demasiado agresivos que dejan olor químico o un brillo falso y aceitoso. Pero con WD-40 puedes limpiarlo y renovarlo sin arriesgar nada. Aplica un poco en un paño de microfibra, nunca directamente sobre el tablero, y pásalo por las superficies plásticas. Tablero, consola central, paneles de puertas. El producto disuelve la grasa, elimina restos de limpiadores antiguos y recupera el color original del plástico, dejándolo con un acabado satinado, no brillante. Además, crea una película antiestática que repele el polvo durante semanas. Para ranuras, texturas o rejillas de ventilación, usa un cepillo suave o un hisopo antes del paño final. Es un truco rápido, económico y perfecto para dejar el interior impecable sin esfuerzo. Número 5. Quitar crayones, goma de mascar o residuos pegajosos del interior. Pocas cosas ponen a prueba la paciencia de un conductor como descubrir chicle aplastado en la alfombra o crayón derretido en el asiento. Entre calor, niños y meriendas improvisadas, el interior del coche puede convertirse en una trampa pegajosa casi imposible de limpiar. Rasparlo solo lo esparce más, y los limpiadores comunes apenas hacen cosquillas. Aquí WD-40 demuestra lo útil que puede ser. Rocía una pequeña cantidad directamente sobre la mancha y deja que actúe durante un minuto. El producto empieza a romper las ceras, azúcares y adhesivos desde la base. Después, usa una espátula de plástico o un paño suave para levantar el residuo sin presionar demasiado. En tela o alfombra, presiona el paño, nunca frotes, para no hundir la mancha. Cuando esté limpio, aclara con agua tibia y un poco de jabón neutro para eliminar cualquier resto aceitoso. Funciona en vinilo, cuero y tapicería sin dejar manchas ni decoloración. Es un truco que ahorra tiempo, estrés y permite rescatar un asiento que parecía perdido. Número 4. Proteger los sellos de goma de puertas y maletero. Las tiras de goma que rodean las puertas hacen mucho más que evitar que entre agua. Mantienen el interior aislado, silencioso y libre de polvo. Pero el sol, los cambios de temperatura y el tiempo las van resecando hasta que se agrietan y pierden elasticidad. Entonces empiezan los ruidos de viento, las filtraciones y ese olor a humedad que aparece después de cada lluvia. Para evitarlo, limpia los sellos con un paño húmedo y luego aplica WD-40 sobre un trapo, nunca directamente sobre la goma. Pásalo por toda la superficie del sello, puertas, maletero, incluso el borde donde apoyan las ventanas. El producto devuelve la flexibilidad, evita que se cuarteen y crea una capa repelente a la humedad. Además, impide que en invierno las puertas se congelen y queden pegadas. Hacerlo cada pocos meses mantiene los sellos como nuevos y evita reparaciones caras por filtraciones. Número 3. Detener la corrosión en los bornes de la batería. Si abres el capó y ves una costra blanca, verdosa o azulada en los terminales, eso es corrosión ácida. Y esa corrosión está robando energía de la batería, provocando arranques débiles, luces tenues, y si lo ignoras demasiado tiempo, puede incluso dañar el alternador. Lo peor es que mucha gente no le presta atención hasta que el coche simplemente no arranca. Para eliminarla, primero desconecta los cables de la batería, empezando por el negativo. Rocía WD-40 directamente sobre los bornes y las abrazaderas, deja que actúe un minuto y luego frota con un cepillo metálico o un cepillo de dientes viejo. La corrosión desaparecerá sin esfuerzo. Después seca bien y vuelve a colocar los terminales. Para evitar que vuelva a formarse, aplica una ligera capa de WD-40 sobre los contactos. Hacerlo cada pocos meses asegura arranques fuertes,
contactos limpios y un sistema eléctrico más estable. Número 2. Proteger el chasis y la parte inferior del vehículo. La parte baja de tu coche es la zona más castigada por la lluvia, la sal, el lodo, la humedad y la suciedad del camino. Todo eso se acumula y empieza a desgastar metal, tornillos y componentes de suspensión. Con el tiempo, aparecen óxido, piezas gripadas y averías costosas. WD-40 es un excelente protector si lo usas correctamente. Eleva el coche de forma segura o haz esto durante un cambio de aceite, rociando una capa generosa sobre las partes metálicas expuestas. Brazos de suspensión, uniones, tornillos, subchasis y zonas cercanas a los pasos de rueda. El producto repele la humedad, bloquea la corrosión y evita que la sal o el lodo destruyan el metal. Repite cada pocos meses, sobre todo antes del invierno o después de viajar por carreteras húmedas o saladas. Es un mantenimiento barato que puede duplicar la vida útil de muchas piezas. Número 1. ¿Cómo reiniciar tu coche después de una inundación? Una emergencia real. Nada acelera el pulso como sentir como el coche pierde fuerza después de cruzar agua profunda o pasar por una calle inundada. El motor tose, las luces parpadean y parece que todo ha muerto. La mayoría piensa que el motor se arruinó, pero la mayoría de los casos el problema no es grave. El sistema de encendido está empapado. Lo peor que puedes hacer es insistir girando la llave una y otra vez, porque si el agua entró a los cilindros, podrías causar daños graves. En lugar de eso, abre el capó y localiza cables de bujías, bobinas y distribuidor si tu coche es más antiguo. Toma tu WD-40 y rocía generosamente esas zonas. El producto expulsa el agua, seca los componentes y deja una película protectora que permite que la chispa vuelva a fluir correctamente. Espera un minuto o dos y vuelve a intentar arrancar el motor. En la mayoría de los casos se encenderá como si nada hubiera pasado. Este truco puede ser la diferencia entre continuar tu camino o llamar a una grúa. Por eso siempre vale la pena llevar una lata pequeña de WD-40 en la guantera. Nunca sabes cuándo el clima va a jugar en tu contra. A esta altura ya queda claro que WD-40 es mucho más útil de lo que la mayoría imagina, pero también más delicado. No es un producto para rociar a lo loco, sino una herramienta precisa que, usada correctamente, puede rescatar piezas, evitar corrosión y ahorrarte cantidades absurdas de dinero. Pero queda una de las aplicaciones más críticas y más ignoradas. Proteger la parte inferior del vehículo es el lugar donde el lodo, el agua, la sal del asfalto y la humedad golpean sin descanso. El chasis y la suspensión viven en un ambiente hostil. Allí abajo, cada tornillo, cada brazo, cada unión metálica está expuesta a elementos que aceleran el desgaste. WD-40, aplicado correctamente, funciona como un escudo repelente de humedad que evita que el óxido gane terreno. Por eso, si puedes elevar el coche de forma segura o lo llevas a un servicio, basta con rociar una capa uniforme sobre las zonas metálicas expuestas. Brazos de suspensión, tornillería, uniones del subchasis y áreas cercanas a los pasos de rueda. El producto crea una barrera protectora que dura meses y evita daños que, si se dejan avanzar, pueden costarte miles en reparaciones estructurales. Es un gesto simple que protege piezas que nunca ves, pero que sostienen todo el vehículo. Y si la humedad puede causar estragos por debajo del coche, imagina lo que puede provocar dentro del motor después de cruzar una inundación. Por eso, entender cómo actuar en una emergencia tras pasar por agua profunda puede marcar la diferencia entre arrancar el coche y seguir tu camino, o causar un daño irreparable. Cuando un motor se apaga justo después de atravesar un charco profundo, la mayoría entra en pánico, pensando que el motor se ha arruinado. En realidad, muchas veces el problema es que la humedad bloqueó la chispa. Pero aquí es donde WD-40 puede convertirse en tu salvador. Lo primero es no insistir con la llave. Si el agua llegó a los cilindros, podrías provocar un daño serio. En su lugar, abre el capó y localiza los componentes del sistema de encendido, cables de bujías, bobinas y, si tu auto es más antiguo, el distribuidor. Rocía generosamente WD-40 sobre estas zonas. La fórmula expulsa el agua atrapada, seca los componentes y deja una capa protectora que restablece el flujo eléctrico. Después de unos minutos, gira la llave. En la mayoría de los casos, el motor arranca como si nada hubiese pasado. Es un truco que puede ahorrarte grúa, diagnóstico y reparaciones innecesarias. Por eso siempre recomiendo llevar una lata pequeña en la guantera. Pesa poco, ocupa nada y puede salvarte en los peores momentos.
Y si WD-40 puede ayudarte incluso después de una inundación, prepárate para las últimas aplicaciones porque ahí sí que veremos por qué este producto sigue siendo una de las herramientas más infravaloradas del taller. Después de ver todo lo que WD-40 puede hacer y todo lo que puede evitar, queda claro que este producto no es un simple spray multiusos, sino una herramienta de mantenimiento que, usada con criterio, puede alargar la vida de tu vehículo de formas que pocos imaginan. Desde rescatar un motor ahogado por humedad, devolver movilidad a piezas congeladas, liberar tornillos oxidados, proteger cables, restaurar faros, limpiar pintura sin dañarla, hasta evitar que la corrosión se forme en la batería o en el chasis. WD-40 termina siendo una especie de botiquín de emergencia para cualquier coche. Pero también aprenderás que no es para usar en cualquier parte. Frenos, correas y sensores delicados están fuera de límites, porque lo que en otras zonas ayuda, ahí puede causar daños serios. El verdadero valor de estos trucos es que te devuelven control. Muchas de las cosas que parecen señales de reparación urgente, faros opacos, chirridos, puertas duras, ventanas lentas, tornillos pegados, conectores corroídos o sellos resecos, no requieren un taller, sino un enfoque correcto y unos minutos de tu tiempo. Y en coches modernos, donde cada visita al mecánico puede acabar costando cientos o miles de pesos por diagnósticos, mano de obra o piezas nuevas, saber que se puede solucionar en casa es una ventaja enorme. También empiezas a darte cuenta de cómo pequeños detalles pueden convertirse en problemas grandes si los ignoras. Filtros que no sellan bien, humedad atrapada en los conectores, corrosión en zonas que no revisas nunca, óxido que avanza silenciosamente bajo el coche, tornillos que un día parecen normales y al siguiente se convierten en una pesadilla. Cuando conoces estos trucos, puedes anticiparte, actuar antes de que algo falle y evitar que un problema menor desencadene una reparación costosa. WD-40, bien usado, te permite interrumpir ese ciclo. Pero lo más importante es entender esto. El mantenimiento inteligente no es hacer cosas complicadas, sino evitar las averías antes de que aparezcan. Cada aplicación que viste aquí, secar humedad del encendido, proteger gomas, revitalizar limpiaparabrisas, eliminar corrosión, lubricar guías, soltar tornillos, limpiar residuos, proteger el chasis, es una forma de adelantarte los problemas y transformar un posible desastre en una simple rutina de 30 segundos. Y si alguna vez dudas de si vale la pena llevar una lata de WD-40 en la guantera, piensa en esto. Un día de lluvia intensa, una cerradura congelada, una batería con corrosión, un tornillo que no cede, un faro que no ilumina o un encendido húmedo pueden dejarte tirado cuando menos lo esperas. Llevarlo a mano no solo te puede evitar una grúa y un gasto innecesario, sino que puede sacarte de un apuro en plena carretera, bajo el frío o en medio de una tormenta. Ahora que conoces estos 19 usos prácticos, probados, reales y aplicables a cualquier coche, tienes una ventaja enorme frente a cualquier conductor que solo usa WD-40 cuando suena algo raro. Tu coche durará más, te costará menos mantenerlo y no caerás en reparaciones que se podían haber evitado. Si te gustan los vídeos de mantenimiento automotriz, dale like, comenta si alguna vez usaste WD-40 en tu coche y suscríbete, porque lo que viene en el siguiente vídeo te va a encantar. Voy a enseñarte los peores lugares del coche donde no debes usar WD-40 jamás, y te aseguro que la mayoría de la gente comete esos errores todos los meses sin saberlo. Haz clic cuando estés listo para descubrirlos.